Bien, hola a todos, ¿qué tal? Soy Gonzalo, soy su profesor. Eh, Espero que estén en sus casas y que esté todo normal, ojalá así sea. Bueno, eh, creo que el momento de la introducción se dará cuando nos veamos de verdad y por ahora solo nos vamos a centrar en la materia ya. Bueno, entonces comenzamos con la clase número 1 de los números reales. Acá tienen el archivo, el PDF, el cual voy a comentar ahora y vamos a ir siguiéndolo de a poquito. Ya, espero que sea bien despacito y que todos estén claros de todas las cosas que hay aquí. Muchas de estas cosas son cosas de colegio, ¿no? Cosas que hay que más o menos ya saber. Igual se entiende si hay gente que no lo sabe y por eso estamos aquí para hacer un repaso, ¿no? de estos conocimientos eh, elementales. Entonces, los números reales, en primer lugar, para hablar de los números reales, tenemos que tener en claro que es un conjunto. Y un conjunto es tal cual lo que uno se imagina realmente. Un conjunto es una colección de cosas, no hay nada más. Un conjunto de personas, un conjunto de números, un conjunto de gatos, un conjunto de nubes, no sé, etcétera. El lenguaje coloquial se llama grupo, ¿no? Grupos de personas, grupos de amigos, etcétera. Eso, no es nada más que eso. Y un subconjunto es un conjunto que está metido dentro de otro. Ya, no es nada más complicado que eso, pero ahora nosotros nos vamos a evocar a conjuntos de números reales. Entonces ahí es un ejemplo número 1, considere A ese conjunto formado por el 6, el 8 y el 10. Me imagino que esa notación ya es común para todos, ¿no? A igual llavecita, 6, 8, 10 llavecita. Es la terminología matemática para decir, es el conjunto formado por el 6, el 8 y el 10. Luego está el conjunto B, formado por el 2, 4, 6, 8, 10. Y como podemos ver, A es un subconjunto de B. Eso se nota así, ¿ya? Esa C y con una rayita debajo significa que está metido dentro del otro, y la rayita de abajo significa que podrían ser iguales, ¿ya? Por supuesto que un conjunto es subconjunto del mismo, ¿no? Eso está claro. Un subconjunto es igual a sí mismo y por lo tanto es subconjunto de él. Es un tema como de lógica, ¿no? Súper. Entonces es el ejemplo 1, concepto muy basal, por así decirlo. Y ahora vienen algunos conjuntos importantes, ¿no? Algunos conjuntos destacados que hay que conocer, hay que estar familiarizado y espero que ya más o menos los tengan incorporados, por lo menos un poco. Sobre todo los nombres, ¿no? Que es terminología matemática como tal cual como uno aprende nomenclatura en química o nomenclatura en otras ciencias. Esto es nomenclatura matemática, ¿no? Por ejemplo, el primero son los números naturales, que se nota por esa n. Es una n gordita, que esa n significa naturales, ¿ya? Significa el conjunto de los naturales y no significa nada más. Ese es el símbolo único que denota a los números naturales. Es un símbolo muy ampliamente usado, ¿no? Es muy importante. Los números naturales son los números con los cuales uno cuenta. Nada más que eso. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. El 10 millones, 50 millones. Esos son los números naturales. Y ese conjunto formado por todas esas cosas, como dice ahí, son los enteros positivos, se nota por esa n gordita. Ahora, nosotros sabemos que hay más números que los naturales, ¿no? Por ejemplo, el 0, ahí no está considerado el 0. Y hay otros números, por ejemplo el 0,1, etcétera, que vienen en otra categoría. Entonces, para pasar de un conjunto a otro, por ejemplo, vamos a considerar esta ecuación que dice acá en el ejemplo 2. Considere la ecuación x más 3 igual a 2, ¿ya? Esta ecuación, si usted la resuelve, ¿qué es lo que le va a resolver? ¿Qué es lo que le va a dar? Bueno, la solución de esta ecuación es un numerito especial que se anota con el menos 1, ¿cierto?
El -1 es un numerito especial que no cae en la categoría de número natural. Entonces, esta ecuación, fíjese que está conformada solo por números naturales. No sé si te das cuenta. X denota una incógnita, ¿sí? Eso espero que ya más o menos sepa la idea. Una incógnita es un objeto del cual me gustaría poder encontrarlo, ¿no? Resolver una incógnita, resolver una ecuación significa buscar el valor numérico de algo que desconozco a priori. Los componentes de la ecuación, si se fija acá, son x, este signo más, está el 3, este signo igual y está el 2, ¿ya? Todos los componentes remiten a una ecuación precisamente, pero solo de números naturales. Y ahora el tema es que la solución ya no es un número natural. Entonces, si usted parte de una ecuación con números naturales, no necesariamente la solución va a pertenecer ahí, a ese mismo conjunto, y desde ahí nacen los números enteros. Y los números enteros, que se denotan por esa z gordita, corresponden a los números naturales, pero con sus signos inversos también, ¿no? Aparece el -1, el -2, el -3, etcétera, y también aparece el 0. Entonces, los números enteros se corresponden todos esos numeritos que son el 1, el 2, el 3, el 4, 5. También tenía el -1, -2, -3, -4, -5. Y también está el 0, que es como un término medio, ¿no? Entre los positivos y los negativos. Y reciben esos nombres. Esos son los enteros. Y ahora, la ecuación anterior, x más 3 igual a 2, tiene coeficientes, es decir, que todas sus componentes viven en z, en los números enteros, y su solución también vive en los números enteros. Entonces está bien, es como autocontenida, ¿se entiende, no? Funciona correcto dentro del mundo de los números enteros. Pero ahora, en el ejemplo 3, si a usted le presentan esta otra ecuación, que es 2 veces x igual a 3, la solución ya no es un número entero, ¿sí? La ecuación está compuesta solo de objetos que viven en números enteros, de nuevo, pero la solución se sale de ese mundito. Entonces ocurre el mismo fenómeno, como que necesita ampliarse el universo a algo más grande, ¿no? Como que los números se salen de su categoría y aparecen en un mundito que es un poco más grande, y de ahí nace este otro conjunto que son los números racionales. En la parte C, como está mencionado ahí, se anotan con la letra esta Q gordita. Y los números racionales se definen, como sale ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice Q igual a partido B, 2 puntos, A, E, Z, B, E, Z, rayita, corchete 0, corchete, llave. ¿Qué significa eso? Si es que está familiarizado con la terminología matemática, bacán. Si no, bueno, le explico. Básicamente significa Q es el conjunto de todas las fracciones A sobre B, donde, eso es el 2 puntos, donde A es un número entero, eso significa A, E, Z. A pertenece a Z, es decir que A es un número entero, y B pertenece a Z, es decir que B es un número entero, pero sin considerar el número 0. Esa rayita con el llave 0 significa que al conjunto Z le estoy quitando el elemento que coloco al lado derecho, que es el 0. Entonces A puede ser cualquier número entero y B puede ser cualquier número entero, pero sin el 0. Naturalmente, porque el denominador de una fracción no puede ser nula, ¿sí? No se puede dividir por 0. No se puede dividir por 0. Si le queda alguna duda con eso, me pregunta nomás. Hay una explicación matemática muy lógica para eso. No se puede dividir por 0. Entonces, el conjunto de racionales, ¿qué son los números racionales? Si me lo pregunta, es un número racional simplemente cuando es una fracción. Ya es una fracción donde lo que va arriba de la fracción, que se llama numerador, ¿no es cierto?, es un número entero, y lo que va abajo de la fracción, que se llama denominador, también es un número entero. Ya, entonces ahí ejemplo, el 1/2, el 5/3,
no sé, el -4 partido por 11, 2 partido por 3, el 1 partido por 1, 5 partido por 20, etc. Todas esas cosas que a usted se le ocurre son números racionales. ¿Ya? Se llaman racionales. Esa palabra viene de la Grecia antigua. Es una terminología que se ocupa de hace milenios, estaba hablando de milenios, ¿sí? Muchos siglos. ¿Por qué se llaman racionales? Porque los griegos usaban el concepto de razón para las fracciones. ¿Sí? Una razón es como, por así si es que conoce ese concepto, es como hablar de proporciones. Los números racionales no es que sean como números inteligentes, aunque de hecho los griegos sí pensaban eso, sino que son números que vienen como de proporciones, ¿sí? Proporciones, 5 tercios. ¿Qué significa 5 tercios? 2 tercios, por ejemplo. 2 tercios de algo, ¿no? Eso es lo que pensaba los griegos. 2 tercios de algo es como 2 pedazos sobre 3, ¿se entiende, no? Eso es una fracción. Por eso se llaman racionales. Bueno, y como anécdota, de hecho, los griegos sí pensaban que eran como en términos racionales, como lo que entendemos ahora, como de la razón, ¿sí? Como del raciocinio. Porque los griegos, de hecho, pensaban que el universo y el cosmos era racional, que era ordenado de acuerdo a números. De hecho, la escuela pitagórica, que fue fundada por Pitágoras, creía eso y defendía eso. Era como su dogma, ¿cómo decirlo? Como la religión, por así decirlo, de los pitagóricos, que de hecho era una secta, ¿no? Era una secta de seguidores de la ideología pitagórica. En esos tiempos las ideologías no eran indistintas de las religiones, de hecho. Había muchas sectas de los griegos muchas, ¿no? La secta de Dionisio, sí, bueno. Y entonces precisamente los griegos en ese momento, sobre todo los pitagóricos, pensaban que el universo funcionaba con números racionales, ¿no? Que el mundo era muy ordenado y que se regía por las leyes de los números simples de entender, que son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, etc., ¿no? Uno habla de 3 manzanas, uno habla de, no sé, 10 árboles, 5 personas, etc. Y hablar de fracciones significa como precisamente hablar de una torta, la quiero dividir en 4, ¿no? Y te doy 3 pedazos a ti y le doy uno a otro, y esos son 3 cuartos y un cuarto, que es algo natural que uno considera, ¿no? Sin embargo, después, los mismos pitagóricos de hecho se dieron cuenta que hay números que no son racionales. Y como se ve en el ejemplo número 4, que por ejemplo la ecuación x cuadrado igual a 2, que es una ecuación que corresponde a estar conformada solo de números racionales, la solución no es un número racional, no lo es, que es, como usted sabrá, es la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es un número que no es racional, es decir, que no se puede expresar como fracción de números enteros, no se puede. No es posible, y eso es fácil de... No es que sea fácil, pero no es difícil de probar. Hay un argumento lógico muy sólido que de hecho lo encontraron los mismos pitagóricos, ¿sí? Estamos hablando de antes de Cristo, ¿sí? Hace un montón, mucho tiempo, ya sabían ellos mismos que había números que no caían en la categoría de racional. Y esto fue, ¿cómo decirlo? Como un pecado, sí, es como una excepción a la cosmovisión que ellos tenían. Era como algo sacrílego, sí, era algo de lo cual le podían caer todas las penas del infierno a quien revelase el secreto, porque en ese momento era secreto, que existían números que no eran racionales. Por ejemplo, el raíz de 2, que fue el primer ejemplo en conocerse en la Grecia antigua.
como los pitagóricos realmente y daban su vida, literal daban su vida, por la creencia de que el universo funcionaba de manera ordenada, armónica y musical, de hecho, con números racionales, la existencia de un número irracional era motivo de muerte. A los pitagóricos los podían matar, y de hecho los mataban, si revelaban el secreto, que era un secreto que solo conocían los mismos pitagóricos, de que existía la raíz cuadrada de 2. Era así de importante en ese momento. Claro, ahora es algo muy natural. De hecho, ya por lo menos la sociedad evolucionó y eso ya no es algo ilegal, ¿no? Ya no lo es. Entonces hay números que se salen de la categoría de Q, ¿sí? Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Por ejemplo, el número pi que también menciona ahí. El número pi es un número irracional. Básicamente, los números irracionales son números que en su expansión decimal no tienen periodos. En la expansión decimal aparecen muchos números que no se repiten nunca. Entonces tiene una expansión decimal infinita de números que no son periódicos, de números que no se repiten. Que uno podría considerar, por ejemplo, llamarle expansión decimal como caótica, ¿sí? Por ejemplo, la expansión de pi, que es 3,14, 15, 92, etcétera, 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 muchos números, todos esos decimales que vienen ahí no siguen ningún patrón. Y no es que se conozca, no es que no se conozca el patrón, no es que sea desconocido, sino que realmente ese patrón no existe, ¿ya? No existe. Bien. Entonces tenemos por el momento, resumen, 3 categorías de números, que son n, los números naturales, que son z, los números enteros, y q, los números racionales. Ya usted se puede detener todo el momento que quiera a procesar esta información. Son 3 categorías fundamentales de números. Cada uno está metido dentro de otro. N está metido dentro de z, es un subconjunto. Y z a su vez está metido dentro de q, que también es un subconjunto. Entonces es una cadena de inclusiones. N, z y q. Por el momento q es el más grande de esos 3 conjuntos. Y luego existen números que no son racionales. Entonces tenemos q y tenemos números que están fuera de q. Estos números que están fuera de q, que son los irracionales, si tú mezclas todo junto, los racionales y los números irracionales, pasamos a la hoja siguiente, la totalidad de esos objetos se llaman números reales. ¿Ya? Y eso se anota con la letra R gordita, ¿sí? Ese conjunto entonces es un conjunto que contiene todo lo anterior que hemos hablado, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Todo eso vive dentro de R. Y todas esas cosas se llaman números reales. Y se pueden representar, como bien dice ahí, se puede representar en una recta que se llama la recta real, ¿sí? La recta real es una línea continua, infinita para la derecha, infinita para la izquierda, donde viven todos los números. Ese es su hábitat, ¿ya? Tal cual como usted podría pensar en un zoológico. A mí no me gustan los zoológicos, pero un ejemplo creo que es digno en este momento. En un zoológico viven especies de animales. Y ese es el hábitat, ¿no? O en una sabana viven ciertos tipos de animales, ¿vale? Asimismo, este es el mundo de los números reales. Es una línea, ¿ya? Ahí viven todos los números reales. Y se pueden, de hecho, estudiar tal cual como se estudiaría un zoológico. Un hábitat de animales, ¿no? Es lo mismo. Estos son los objetos que en esta área, en la área que estamos viendo ahora, primera clase, son los objetos de estudio que vamos a tener, ¿no? Son los números y vamos a ver todas sus propiedades. ¿Ya? ¿Por qué se anotan en una línea? Se anotan en una línea por diversas razones realmente. En primer lugar,
Porque en una línea hay una noción de orden, ¿sí? Hay una noción de lo que está más a la derecha es porque es más grande que lo que está más a la izquierda, ¿cierto? Esa noción de orden es como una jerarquía de algo que se llama desigualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos que el 0 es más grande que el menos 2. Hablamos que el número pi es más grande que el 1. Hablamos que el 10 millones es más chico que el 30 millones. ¿Sí? Hay una noción de jerarquía, entonces los podemos anotar en una línea. Y hay otro objeto que es muy muy importante, que aquí todavía no se menciona y que lo vamos a ver más adelante. Esto es como un spoiler de algo que viene mucho más adelante, que se llama tricotomía. Ya es una palabrita que vamos a familiarizarnos no aún más adelante, que lo que significa es que tricotomía, esencialmente, a grandes rasgos, moralmente lo que dice es que si yo tengo un número cualquiera, piensa en un número cualquiera, no sé, no le ponga valor, X, no sé, A, estrella, lo que sea, eso es un número cualquiera. Este numerito tiene 3 posibilidades y por eso se llama tricotomía, ¿vale? 3 cotomías. Significa que o bien es más grande que 0, o bien es 0, o bien es más chico que 0. ¿Sí? Esa es una forma de entender la tricotomía. Hay 3 posibilidades. Y son 3 categorías distintas. Pues, por supuesto, tenéis los positivos, el 0 mismo y los negativos. ¿Ya? De hecho, tricotomía es algo que vamos a estudiar más adelante con más detalles, pero por ahora se puede hacer la idea. Y eso significa que se pueden agrupar todos los números a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. Como está bien dicho ahí, por eso el 0 se representa como, entre comillas, como al medio, ¿sí? Por así decirlo. Y entonces, bueno, eso es básicamente la idea de que los números reales se pueden agrupar en una línea continua e infinita. ¿Ya? Continua significa que no tiene hoyitos. ¿Ya? No es que en algún momento los números reales tú vayas así como avanzando y hay un hueco y después se retoman los números. No es como que haya un vacío en esta línea, no. Sino que realmente es una línea continua y todos los píxeles que usted ve aquí en la pantalla de esa línea, todos los píxeles son números, ¿ya? Son números. Ahora, esto es algo mágico de las matemáticas, que si usted ve físicamente y coloca las manos, así, no sé si lo está viendo de su teléfono o del computador, pero si coloca los dedos, las manos, como la mano izquierda en la cabecita de la flecha izquierda y la mano derecha en la cabecita de la flecha derecha, hay un espacio ahí, por supuesto que es el que estoy envolviendo entre mis manos, y es un espacio que físicamente es un espacio finito, ¿sí? Hay una cantidad finita de centímetros, ¿no? O de milímetros, de metros, lo que quiera concebir. De hecho, hay una cantidad que se podría intentar contar de átomos, una cantidad finita de átomos que viven en ese espacio, ¿sí? ¿Se entiende, no? La distancia realmente es una cantidad determinable. Sin embargo, en ese espacio hay infinitos números reales. Y eso se puede probar matemáticamente. Es un teorema que se puede ver. Se puede argumentar por lógica matemática que ahí hay infinitos números. Y a eso me refiero con que es algo como bien extraño, un fenómeno bien raro, porque en el mundo real, en el mundo físico, hay finitos números y en el mundo mental, de hecho no, son infinitos. ¿Sí? Los números son infinitos, pero eso está en la cabeza de uno, ¿sí? No es que estén viviendo ahí en el mundo real infinitos números. ¿Ya? Entonces, la infinitud es un concepto, realmente es un concepto mental que de hecho va a aparecer aquí muchas veces, ¿ya? Que es lo que significa hablar del infinito, que aún no lo vamos a trabajar, pero va a salir. Bien. Entonces continuamos con las propiedades, que son algunas propiedades básicas de la igualdad y de la suma o de la multiplicación. El asunto es que con los números
con los números reales se pueden hacer operaciones. Uno sabe que se pueden hacer operaciones de números. ¿Qué significa esto? Que si tengo dos números los puedo sumar. Y si tengo dos números los puedo multiplicar, tal cual como usted sabe hacerlo. Por ejemplo, ¿qué significa multiplicar 1,3 por 0,27? Bueno, usted sabe operar eso algorítmicamente, ¿no? Es decir, aplicar la tablita o lo que sea, la calculadora, como sepa usted hacerlo. Y sabe que eso le va a entregar un número nuevo. Entonces, eso de hecho, lo que le acabo de mencionar es la propiedad número 2. La propiedad número 2 que se llama la clausura de la suma y la clausura de la multiplicación. Es decir, que si tengo dos números A y B, números cualesquiera números reales, se anotan así con letras porque ¿cómo decirlo? La letra simboliza un valor numérico abstracto, ¿sí? Ese es el corazón del álgebra. A y B son números reales que son símbolos que denotan cantidades valóricas abstractas, ya que no es lo mismo que decir el número 1, el número 10, que son cantidades de valores concretas, no abstractas, ya. Entonces, si tengo dos números A y B cualesquiera, A y B, A más B es un número real y A por B pertenece a R. Esto significa que algo natural que tiene que ocurrir, ¿no? Que si sumo números reales me da un número real y si multiplico números reales me da un número real. Que no es que se escapen, no se escapan del conjunto de R. Ya la transitividad de la igualdad, que es la propiedad número 1, significa que si un objeto es igual a otro y este otro a su vez es igual a un tercero, entonces el primero es igual al tercero. ¿Sí? Eso se llama transitividad de la igualdad. Es algo lógico, un fenómeno natural que tiene que ocurrir mentalmente hablando. De hecho, este es un principio que vuelvo a lo anterior, que es un principio que los griegos conocían y los griegos como que difundían. Hay una película, que lo tiro al tiro, hay una película que se llama Ágora. Que es no sé si se le hicieron ver en el colegio, en la clase de matemáticas o de filosofía, puede haber sido. Ágora es una película que trata de la vida de Hipatía de Alejandría. Hipatía fue una filósofa matemática griega física de la antigüedad, antes de Cristo. No, perdón, después de Cristo, sí. No, es como del 200 después de Cristo. Que difundía, bueno, ¿cuál es la palabra que busco? La enseñanza de la física, de la matemática y de la filosofía. Y ella tenía este principio y lo inculcaba a sus alumnos, ¿no? Que si un primero es igual a un segundo y un segundo es igual a un tercero, entonces los tres son iguales, ¿sí? No hay distinción entre tres objetos si es que hay una transitividad de la igualdad. Bien, esa es la propiedad número 1. La propiedad número 3 es que la suma es conmutativa y la multiplicación también. Esto es decir que sumar A y B es lo mismo que sumar B y A. Y lo mismo con la multiplicación, que A por B es lo mismo que B por A. Es lo que llaman que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Esa es la conmutatividad de la multiplicación, que A por B es lo mismo que B por A. Y la asociatividad, la propiedad número 4, es que A más B más C, eso es lo que está escrito ahí, A más B más C, que ese paréntesis es lo mismo que A más B, paréntesis, más C. Se entiende que es como que el paréntesis se puede trasladar, ¿sí? Que en vez de sumar A más B, sumo B más C primero, y en el segundo caso sumo A más B primero, y luego el sumo C. Eso se llama asociatividad. El anterior se llama conmutatividad, el anterior se llama clausura, y el anterior se llama transitividad. Y la propiedad número 5 se llama identidad de neutros. Ya todas estas palabritas son
Son nomenclatura, terminología matemática. Son palabras que se ocupan en el mundo de las matemáticas y que hay que aprender a conocer. Cuando yo le hablo de conmutatividad, cuando le hablo de asociatividad, cuando le hablo de clausura, ¿sí? ¿Qué significa la propiedad 5 entonces? Identidad es que existen numeritos especiales que se anotan. Este es un símbolo. Este símbolo es un óvalo alargadito, ¿sí? Y el otro símbolo es como un palo que tiene como una línea abajo y una línea curvada arriba. Estos son símbolos para números especiales que son neutros. ¿Qué significa ser neutro? Significa que este objeto óvalo que le llamamos 0, se le llama así, es el nombre que recibe, el 0, es un numerito neutro en el sentido de que si tú lo sumas con cualquier otro, no lo afecta. ¿Ya? Eso es lo que está escrito ahí. 0 más A es A más 0 y es A. Todo número sumado con 0 es no hacerle nada, y el neutro de la multiplicación, que se le llama 1, recibe el nombre de 1, que es ese símbolo, es esa cantidad abstracta que se simboliza con esa línea, y se recibe el nombre, en palabras se llama el nombre 1, es el que cumple, es el neutro de la multiplicación, y por lo tanto que si tú lo multiplicas con cualquier número es no hacerle nada. 1 por A es lo mismo que A por 1 es A. No sé si está claro aquí, hay tres cosas, y esto es bien interesante en el mundo matemático, si es que le gusta como abstraerse a ustedes desde como en el pensamiento humano. Hay tres cosas aquí que están pasando, mire. En el neutro hablamos de un objeto abstracto. Este objeto no se puede nombrar, esto es un objeto que vive así como volando en la mente. Este objeto se aterriza con una cantidad valórica, se aterriza con un símbolo y se aterriza con una palabra, ¿sí? Hay como varias componentes de lo que define un número. Un número es un objeto abstracto que se le puede poner un símbolo, que en este caso el 0 es un óvalo alargado, que recibe un nombre, que es la palabra 0, y que tiene una cantidad valórica que es que no suma ni resta nada, ¿sí? Es como la nada en matemáticas. En otras culturas, el 0 se simboliza de otra forma y tiene otro nombre, ¿sí? De hecho, este símbolo alargadito 0 ese objeto, esa simbología, el carácter 0, viene de Arabia, ¿sí? Viene de los árabes, digamos, como del siglo IX, ¿sí? De la Arabia se trajeron esos números, vienen de los árabes, se incorporaron a Europa por todas las inmigraciones y sobre todo en el periodo de las cruzadas, sobre todo en la Edad Media, ahí se empezaron a incorporar toda la terminología matemática a Europa, y después, bueno, volvió y llegó a América con toda la colonización. Lo mismo con ese simbolito 1, ¿sí? Los griegos, por ejemplo, tenían otros números para denotar los mismos objetos abstractos que estamos entendiendo. Los romanos lo anotaban de otra forma. Los mayas tenían su propia terminología. De hecho, los mayas fueron de los primeros en concebir el número 0 en la historia de la humanidad. De hecho, los griegos no tenían objeto para el número 0. No concebían el 0 como número. Los mayas sí. Ok, bien. Luego de ese paréntesis, seguimos. La propiedad número 6 es que los inversos... Existen unas cosas que se llaman inversos. Existen inversos para la multiplicación y existen inversos para la suma. Entonces, en primer lugar, 6a. El inverso de la suma es que si tú tienes un número cualquiera, siempre existe otro número que se anota con el simbolito A con una raya por detrás. Y este simbolito menos A es un numerito especial que cumple que A más ese numerito menos A te dan el neutro. ¿Ya? Si tú tienes un número cualquiera, siempre existe otro, de modo que si yo lo sumo, obtengo el neutro de la suma. Y lo mismo con la multiplicación.
Para todo número real, no nulo, ahí hay un error de tipeo que le falta sacar el 0. Para todo A en R sin el 0, no puede haber 0, el 0 no tiene un inverso, no se puede dividir por 0, nuevamente. Este numerito, el inverso multiplicativo, se anota así, ¿ya? A con un arriba, a la derecha arriba, con una raya y el 1. Esto usted yo creo que ya lo conoce, se anota así, A a la menos 1, ¿sí? A a la menos 1 es un numerito nuevo que se llama el inverso multiplicativo de A. Ya, si A es un número, A a la menos 1 es otro, de modo que la multiplicación entre ellos dos me entrega el neutro multiplicativo, que es el 1. ¿Ya? Eso es lo que está escrito ahí. A por A a la menos 1 es 1. Eso se llaman inversos. Por ejemplo, el inverso aditivo de 2 es menos 2. ¿Por qué? Porque 2 más menos 2 me entrega el 0. Y el inverso multiplicativo de 2 es 1/2, ¿cierto? O bien 0,5. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 2 por 0,5 te da 1, que es el neutro de la multiplicación. Y observación, ahí viene una observación de que la suma los inversos aditivos y multiplicativos son únicos, y desde ahí se define la resta y la división, ¿ya? La resta y la división son operaciones que están subordinadas a la suma y la multiplicación. En el mundo matemático solo hay dos operaciones: la suma y la multiplicación, como lo acabamos de ver. Luego, restar y dividir son operaciones que vienen desde estas dos primeras, ¿ya? No es que hayan 4 operaciones, sino que hay 2. Porque restar, de hecho, como está escrito ahí en la observación B, restar es lo mismo que sumar el inverso aditivo. Ya, restar es una suma encubierta. Y dividir es una multiplicación encubierta. Dividir A sobre B es multiplicar A por el inverso multiplicativo de B. Bien, esa es la observación C. Entonces, si le preguntan cuál es el corazón de las matemáticas en numerología, como en términos numéricos, en términos axiomáticos, solo hay dos operaciones, que son la suma y la multiplicación. Ningún otro. Bien. Por ejemplo, después vamos a ver algo que se llaman potencias igual. Potencias es algo que viene desde la multiplicación, ¿ya? Es una consecuencia, es algo que se desprende después, a posteriori, ¿ok? Bien, propiedad número 7, distributividad, que es otra terminología matemática bien importante. ¿Qué significa distribuir? O bien llamado, también se llama factorizar, que si tú multiplicas A por un paréntesis B más C, entonces el A se distribuye en el paréntesis, ¿no? Que es multiplica el primero más multiplicando al segundo. Entonces A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Y lo mismo que está al lado derecho. B más C por A, eso es lo mismo. Fíjese que la distributividad entonces me dice que A por B más C es lo mismo que A por B más A más C. Y a su vez, si lo leo de derecha a izquierda, significa que A por B más A más C se puede como agrupar en A por B más C, ¿sí? Nuestro lenguaje funciona en una dirección, pero las matemáticas son bidireccionales, es decir, que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, y lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Si tú lo lees desde izquierda a derecha, eso se llama distributividad, que es distribuir el número. Lo que está afuera de la multiplicación se distribuye dentro del paréntesis. Y si lo lees de derecha a izquierda, se llama factorización, que es que A por B y A por C tienen un término común, que es A. Entonces los puedo agrupar
en A por B más C, ¿vale? Eso se llama factorizar y el otro se llama distribuir. Son dos caras del mismo objeto, ¿ya? Bien. Y es una propiedad muy importante que se usa muchísimo. Ok, y ahora pasamos a las propiedades de finales de la clase de hoy, que son propiedades que usted podría argumentar matemáticamente. Si le queda alguna duda lo podemos ver cuando nos juntemos ya en persona. La pregunta es ¿por qué estas cosas son ciertas? ¿Ya? Ahí yo le presento una lista de 7 propiedades, pero ¿por qué estas cosas son verdad? ¿Por qué debería creer yo que, por ejemplo, la propiedad número 5? Vamos a la propiedad número 5. ¿Por qué b por 0 es 0? ¿Por qué si multiplico 3 por 0 me da 0? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué eso es verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sustento matemático para decir que eso es cierto? O sea, a uno se lo dicen cuando está en el colegio, te lo dicen y como que te lo crees. O sea, no sé, muchos profesores ni siquiera te dicen por qué eso es verdad. Tampoco te lo hacen cuestionar por qué eso es cierto. Y solo te lo tiran, así como ya, sí, 3 por 0 es 0. ¿Pero por qué? ¿Sí? Y al final uno se lo termina creyendo. Por ejemplo, la propiedad número 2. ¿Por qué menos A es A? ¿Por qué menos por menos es más? Esa es la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué menos por menos es más? ¿Por qué más por menos es menos? ¿Por qué esas cosas son ciertas? Todo eso tiene una argumentación matemática muy rigurosa, ¿sí? Hay una rigurosidad ahí, matemática precisa y concisa, de por qué menos por menos es más. De por qué 1 más 1 es 2, ¿sí? Todas esas cosas también justificadas. A pesar de que usted no lo crea, todo tiene una razón ahí. Y todas estas cosas yo espero que usted las sepa. Por ejemplo, que la propiedad número 1, que menos A más B es lo mismo que distribuir el menos adentro. Es lo mismo que menos A más menos B. Que la propiedad número 3, que A por B, todo eso a la menos 1, el menos 1 como que se distribuye dentro, en la multiplicación, que es A a la menos 1 por B a la menos 1. Y así todas las propiedades, por ejemplo, la propiedad número 7, que menos A por menos B es A por B. Es decir que como que los signos se repelen ahí en ese caso, ¿no? Como que se absorben entre sí. Y eso es precisamente porque menos por menos es más. ¿Pero por qué menos por menos es más? ¿Por qué estas propiedades son ciertas? Bueno, la argumentación no se las puedo dar porque tendría que escribírsela y de modo oral no se va a entender. Y estas cosas son difíciles de entender. ¿Cuál es la razón precisa para alguien que está recién iniciándose en la matemática universitaria? Esto es un poco complicado de explicar, de que usted lo entienda. No es difícil realmente, como en la consistencia matemática misma, no es difícil, pero sí es difícil que usted lo entienda. Entonces, esto no lo puedo explicar aquí por este medio y tiene que ser en persona, ¿ya? Tiene que ser monitoreado en persona. Entonces, si a usted le queda la curiosidad de por qué estas 7 propiedades son ciertas, me pregunta y cuando nos veamos en persona se lo puedo explicar, ¿ya? Eso, entonces revíselo, ahí hay 7 propiedades que quiero que entienda, que tiene que saber manejar, que son propiedades naturales, que cumplen los números, como todas las anteriores, la transitividad, la clausura, la conmutatividad, etcétera, 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 todas las palabritas que le mencioné, son cosas que tiene que conocer, cosas que usted yo creo que ya sabe, al igual que estas propiedades que vienen acá, cosas que usted ya maneja, o sea, como que ya debe conocerlas, solo que no sabe el nombre que tienen, y tampoco sabe por qué eso, pero existen y funcionan, ¿sí? Los números funcionan así, y era. Bien. Espero por lo menos haberle sembrado la semilla de la duda y para preguntarle por qué estas cosas son así, ¿no? Por lo menos para preguntarnos de dónde salen. Y por último hay una observación. Ahí está malo. Hay un error. Le falta un paréntesis. Que A sobre B, paréntesis, todo ese paréntesis a la menos 1, ahí le falta hay un error de tipeo. El inverso multiplicativo de la fracción A sobre B
es la fracción b sobre a, ¿sí? Invertir una fracción, dar la vuelta, es el inverso multiplicativo de ella, ¿sí? Eso es lo que está escrito ahí, observación 3. Y a continuación vienen algunos ejemplos de argumentaciones, como le decía, ¿por qué estas propiedades anteriores son ciertas? Acá hay unos ejemplos de muestra por qué a más b partido por c es a partido por c más b partido por c. ¿Por qué se puede separar la fracción en suma? ¿Ya? Que ahí está la argumentación, solución. Ahí usted puede echarle un vistazo, si no lo entiende me pregunta. Lo mismo con el ejemplo 2, trate de entenderlo usted mismo, porque es la argumentación de por qué estos fenómenos son ciertos. Ya, ahí está paso a paso las igualdades en matemáticas. Cualquier cosa me pregunta nomás, ya tiene mi correo, espero que esto se haya entendido bien. Si tiene alguna duda me dice nomás. Somos 3 profesores, uno en cada paralelo del mismo curso, entonces incluso si usted no me entiende a mí, yo le puedo preguntar a un colega, el colega me explica a mí, yo se lo explico en sus propias palabras y quizás así entienda mejor. No sé, podemos hacer algo, ¿ya? Si es que no le queda algo claro. Por ahora, como esta es primera clase, en realidad yo lo que espero es que por lo menos se haya familiarizado con las terminologías, qué son los conjuntos, que n, z, q, r, todas esas cosas, las propiedades básicas de los números y algunas de estas cosas como ejemplos que aparecieron al final. No le voy a exigir mucho más, también porque es una clase online, o sea, no le voy a pedir que ejercite al tiro. Hay que engancharse de a poco en matemáticas, ¿ya? Yo entiendo ciertas cosas tampoco le quedan claros, algunos objetos. Pero así hay que partir por familiarizarse con el mundo matemático. Bien, este tipo de cosas son las que vamos a ver en las clases siguientes. Y vamos a ir incorporando más y más objetos que aparecen naturalmente en los números. Y así vamos a ir progresando. Lentamente va a aparecer qué es lo que entendemos por desigualdad, qué es lo que entendemos por raíz cuadrada, qué es lo que entendemos por logaritmo, por exponencial, qué es lo que entendemos por potenciaciones, por racionalización, todas estas cositas que yo creo que ya tiene una noción, por lo menos a priori, en el colegio, y por lo tanto estamos haciendo un resumen, ¿no? Un resumen recopilatorio. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Nos vemos en la clase de mañana.